Hola a todos. Hoy es viernes, 3 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Sí, me alegra que tengas clara la fecha. Y otra vez, buena camisa, un buen detalle. Good touch. Larry, as you know, we have the funeral of Larry, como sabes, ahora mismo se está celebrando en Irán el funeral del líder supremo. Más de 100 países están participando en él. Y dime, ¿conoces a Patrick Henningsen? do you know Patrick Henningsen? Ah, sí, conozco a Pat. Sí, está ahí. Oh, he's Stammer dit más ugengt. Yeah, cool. exactly. Well, good for Yeah. him. Sí, exactamente. Bueno, bien por él. Sí. Y luego está ese tipo de miedo básicamente, tanto dentro como fuera de Irán. La sensación de que Israel podría hacer algo estúpido durante este evento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que algo así podría pasar? Do you think that something of that sort can happen? Well, look, I understand when I argue against Bueno, this, mira, saying this is entiendo not que cuando argumento en contra de esto, diciendo que Israel no es tan estúpido, la gente puede sacar ejemplo tras ejemplo de cosas increíblemente estúpidas que ha hecho Israel. but Pero si hubieran atacado, si hubieran intentado algún tipo de ataque durante el funeral, específicamente para matar a alguno de los líderes iraníes, mientras estaba allí Dmitry Medvedev, de Rusia, no sé si el representante chino era Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores. if the Chinese rep was Wang Yi, the foreign minister, No, it's No, es un representante del Partido Comunista, si no me equivoco. not mistaken. you got the delegation from India. Tienes a la delegación de la India. No sé a quién han enviado, pero ya sabes, esto tendría repercusiones a nivel mundial. I would say that for those people who Yo diría que, para quienes desean la destrucción de Israel, probablemente deberían esperar que lo hicieran, porque si Israel lanzara un ataque de ese tipo, lo más probable es que acabara provocando su propia destrucción. restraining itself. No veo a Irán conteniéndose en su represalia, y esa represalia continuaría hasta que Israel se rindiera. Así que no creo que ocurra, simplemente porque aunque Israel a veces actúe de forma suicida, esto sería un suicidio. Y creo que Bibi y otros entienden que algo así aislaría aún más a Israel, de una manera en la que nunca antes lo ha estado. Israel in a way that it has never been isolated. Here says the vice chairman of China's national. Aquí dice que es el vicepresidente del Congreso Nacional del Pueblo de China. Sí, no lo sé, no conozco bien los cargos en China, pero él dice que es el vicepresidente de China. Pero si miras los países que rodean a Irán, todos sus presidentes o primeros ministros están allí, excepto Irán, Turquía y Azerbaiyán. Ellos han enviado al presidente del Parlamento al evento, y Erdogan dijo que después de esto, después del funeral, va a ir personalmente a Irán. ¿Quién lo dijo? Who said that? Erdogan. Oh, Erdogan. Okay. Erdogan. Vale. But again, Pero de nuevo tienes a Turquía y Azerbaiyán ahí. Supongo que Armenia envió a alguien, ¿no? presume Armenia sent someone. Armenia envía a Pashinyan. Pashinyan's there. Okay, so this Pashinyan está allí. Vale, así que esto sería una auténtica locura intentar atacar. Ya sabes, hemos tenido funerales muy mediáticos en el pasado y siempre ha habido temores al respecto. Pero bueno, cuando asesinaron a John F. Kennedy, vinieron líderes de todo el mundo. Así que sí, lo entiendo. No es una tontería que la gente se pregunte si eso podría pasar, pero creo que no. No creo que vaya a ocurrir nada en ese sentido. it's not. I don't think anything's going to happen in that regard. Seems that the airspace of Iran is closed. The airspace Parece que el espacio aéreo de Irán está cerrado, al menos el de Teherán. Ya sabes, no es todo el país, pero el espacio aéreo de la provincia de Teherán está cerrado. No es la ciudad de Teherán en sí. Es para evitar cualquier tipo de ataque o algo por el estilo. Y sinceramente, Larry, pienso igual. No creo que Israel sea tan estúpido como para ir en contra. Sería demasiado. Go against, it's too much. It's too much. It goes back to what are you trying to accomplish? Todo vuelve a la pregunta de qué intentas conseguir. Imaginemos que pudieran matar al ayatolá, ¿vale? Eso no va a hacer que Irán se derrumbe. Lo único que lograría en ese momento sería enfurecer aún más a Irán.
Y hasta ahora, se podría argumentar que los iraníes han sido muy ingenuos al aceptar acuerdos, al aceptar altos el fuego. Pero claro, no sé cuál es su situación interna ni qué están pensando. Podrían haberse mantenido firmes y decir no vamos a parar hasta que Israel se retire de Gaza, hasta que se retire de Cisjordania, o destruiremos a Israel. En ese punto entonces, los israelíes tendrían que replantearse lo que están haciendo. Then the Israelis have to reconsider what they're doing. En el pasado, cuando hubo asesinatos de científicos iraníes, de figuras públicas, de políticos, no vimos una respuesta tan directa a las acciones de Israel, ¿verdad? ¿Crees que eso va a cambiar algo? I don't know. Bueno, no lo sé. Si usamos la historia como base para predecir el futuro, dirías que sí, probablemente no. No va a cambiar. Y en ese sentido, Irán seguirá siendo un objetivo. Si en cambio Irán dijera, vale, vamos a lanzar todo lo que tenemos contra Israel, vamos a destruir todas y cada una de sus bases militares, todos sus centros de investigación nuclear, todo, no vamos a parar, eso enviaría un mensaje, lo haría. Y en ese momento creo que Israel estaría en serios problemas. Así que, sabes, hasta ahora han podido llevar a cabo esas operaciones terroristas sin sufrir realmente consecuencias. Donald Trump está intentando convencer a los iraníes no solo de que abran el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de peaje o tarifa. En su lugar, recuperarían sus activos congelados. Y según se ha informado, Irán ha rechazado esa propuesta. Ayer dijo que está utilizando la parte sur del estrecho de Hormuz, junto con el gobierno de Omán, y que está usando fuerzas estadounidenses para ayudar a que esos buques, esos barcos, pasen por el estrecho sin que Irán lo sepa. Dicen, apagamos todo y vamos a pasar. Supongamos que es así. ¿Cuántos barcos pueden apoyar o ayudar de alguna manera a que crucen el estrecho de Hormuz con el paso del tiempo? Bueno, él está dando a entender que hay barcos de guerra estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Y no los hay. Eso para empezar. Los supuestos escoltas que han hecho consisten en hacer volar aviones por encima, pero no son aviones de combate. No son aparatos capaces de dar apoyo aéreo cercano. Son más bien aviones de vigilancia. Estoy mirando ahora mismo el mapa, el estrecho de Hormuz, en marinetraffic.com. No se mueve absolutamente nada por ahí. Hay, eso sí, parece un barco chino llamado King Chain que va rumbo a Singapur. Pero está, digamos, a medio camino, justo del canal. Así que parece que sigue la ruta iraní, no la omaní. Estoy mirando a ver qué otros barcos han salido en los últimos, solo veo 2 o 3. No hay mucha actividad. Mira, este es el problema para Donald Trump. Dijo que nos quedaríamos sin petróleo en 4 semanas. Lo dijo hace 3. Y en realidad no se equivocó con el cálculo, porque el tipo de crudo que sale del Golfo Pérsico es lo que llamamos crudo agrio, con un alto contenido de azufre. Ahora bien, Estados Unidos podría producir diésel a partir de crudo dulce, pero el problema es que la mayoría de las refinerías del país no están preparadas para fabricar diésel ni combustible de aviación con ese tipo de crudo. Necesitan ese crudo con alto contenido de azufre que viene del Golfo Pérsico. Y creo que al menos antes del 28 de febrero, alrededor del 10% del suministro estadounidense procedía del Golfo Pérsico. Desde abril, en realidad desde el 11 o el 18 de marzo, fue cuando el secretario Wright anunció que iban a empezar a extraer petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Están sacando 1.400.000 barriles al día de ese crudo agrio, con alto contenido de azufre, que se usa para fabricar diésel y combustible de aviación. Tenían una reserva para 120 días. Si haces las cuentas desde marzo hasta ahora, hasta hoy, básicamente les quedan unos 8 días.
Y en ese momento se agota lo que queda en la reserva estratégica. Ya no podrán extraer más. Lo que esperaban cuando Trump firmó ese memorando de entendimiento era que el flujo de petróleo de vuelta a Estados Unidos se acelerara. Pero eso no está ocurriendo. Oil coming back to the United States, and that's not happening. Most of the oil that's coming out of the Persian Gulf right now is headed La mayor parte del petróleo que sale ahora mismo del Golfo Pérsico va camino de China y de Corea del Sur. Va hacia Asia, no hacia Estados Unidos. Y otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Imaginemos que tiene 10 grandes petroleros, los VLCC, los superpetroleros, llenos hasta arriba con 2 millones de barriles de crudo cada uno. Esos serían 20 millones de barriles, el equivalente a un día de consumo en Estados Unidos, que acaban de salir del estrecho de Hormuz. Esos barcos tardarían unos 42 días en llegar a Estados Unidos, por la velocidad a la que navegan. Así que Estados Unidos se enfrenta a un problema real. No va a tener suficiente petróleo con alto contenido en azufre, que es el que necesita para producir diésel y combustible de aviación. Y eso va a provocar escasez, y también va a generar problemas económicos serios. shortages, and that's going to create some serious economic issues. How about ¿Y qué pasa con Seswool? Venezuela doesn't make up the deficit. So, Venezuela no compensa el déficit, porque ahora mismo, fuera del Golfo Pérsico, los mayores proveedores de ese petróleo con alto contenido de azufre son Canadá, México y Venezuela. Pero de nuevo, no es que puedan pulsar un interruptor y aumentar la producción. Venezuela ya está produciendo todo lo que puede. Venezuela is already producing as much as it can. because the infrastructure is not there? That's the problem. Right. Porque la infraestructura no existe. Ese es el problema. No se trata solo de la fuente o de los recursos que tienen. Hay que ser capaz de extraerlos. Y eso es lo importante. Hoy, Larry, las Fuerzas Armadas de Yemen dijeron que este viernes aviones de guerra saudíes violaron el espacio aéreo de Yemen en un intento de impedir que un avión civil iraní, con más de 200 ciudadanos a bordo, aterrizara en el aeropuerto de Sanaa, en Yemen. Después, como sabes, se enfrentaron a ese avión saudí, o caza, con sus defensas aéreas, y finalmente obligaron al caza saudí a abandonar la zona. De verdad, estoy muy desconcertado por el comportamiento de Arabia Saudí en Yemen, porque ya son 11 años de este tipo de acciones contra Yemen, y no parece que vayan a aprender nada de todo eso. And it doesn't seem that they're going to learn anything from that. That's one of the Sí, bueno, ese es uno de los obstáculos, o posibles obstáculos, aunque los saudíes y los iraníes hayan restablecido sus relaciones diplomáticas. Este es uno de esos puntos de fricción en la relación que puede generar aún más distancia entre ellos. Mira, alguien me dijo ayer, una persona que vive en la región, un consultor energético, me dijo, no puedes fiarte de los saudíes, te dicen una cosa y hacen justo lo contrario. MBS es un verdadero problema. Y bueno, vimos un ejemplo de eso el otro día, cuando todos los representantes, todos los países de la región, excepto Irán, se reunieron con Brad Cooper, el almirante al mando del CENTCOM. Y básicamente fue, digamos, una reunión anti-iraní. Y es como estos países deberían haberle dicho a Estados Unidos, no, olvídalo, no vamos a ir a eso. Así que en el fondo, todavía no han roto su dependencia de Estados Unidos. they have not broken the dependence on the United States. Yeah. I think with the new reality of Sí. Creo que, con la nueva realidad del estrecho de Hormuz, hay personas y países que están intentando conectar tanto con Irán como con Omán en este momento. Por ejemplo, Francia, con Macron, ha estado hablando con el gobierno omaní sobre un nuevo tipo de suministro desde Omán hacia Francia. Y hoy tenemos al menos 3 compradores japoneses que están negociando con los iraníes. No sé cuántos exactamente, hace tiempo que no reciben petróleo ni gas de Irán, pero ahora mismo están hablando con ellos. oil or gas from Iran, but right now they're talking with Iranians. They want to normalize the situation. They want to Quieren normalizar la situación. Quieren recibir más petróleo de Irán. Y por otro lado, están de alguna manera bajo la influencia de la política exterior de Washington. No sé cómo ves tú la reacción de Washington si deciden comprar petróleo a Irán
y acaban dependiendo de algún modo del petróleo iraní. Porque cuando compras petróleo a ciertos países, tienes que adaptar todo tu sistema de refinería. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Esa fue una de las principales razones por las que China no cambió de Irán a otros países. Right. Yeah, no, look, this is Sí, claro. Mira, hay muchos problemas, digamos, internacionales, muchos retos. Por ejemplo, si los japoneses deciden hacer eso. Y además, hay también problemas biológicos y medioambientales. Lo que la gente ha olvidado es que todos esos barcos que llevan tanto tiempo fondeados en el Golfo Pérsico tienen tripulaciones a bordo, y esas tripulaciones usan sus sistemas internos de alcantarillado. Muchos de esos barcos han estado vertiendo esas aguas residuales directamente al Golfo Pérsico. Leí hace poco una noticia que decía que en Dubái las playas están empezando a contaminarse con desechos humanos. Bastante desagradable. Y no se ha pensado bien en las consecuencias de tener tantos barcos allí, vertiendo toda esa cantidad de aguas residuales en el Golfo Pérsico, que en realidad es casi un sistema cerrado. No se limpia hacia el océano de inmediato. Así que, bueno, esto va a tener también otras consecuencias a largo plazo. there's going to be some other long-term consequences from this. Yesterday I talked with Professor Ted Postel. Ayer hablé con el profesor Ted Postel, que estaba analizando el sistema Patriot y el sistema de defensa aérea de Israel. Trajo algunos videos y explicó algunas cosas nuevas que yo no conocía. Sabíamos las consecuencias, el contexto de lo que está ocurriendo. Teníamos, de alguna manera, una idea general de lo que estaba pasando en esos días. Pero él aportó detalles sobre cómo funcionan esos misiles y cómo se mueven, algo así. Y en los videos lo muestra. Básicamente, Reese, miralísimes. He basically says, look at the footages. You remember our friends like. ¿Te acuerdas de nuestros amigos como Max Blumenthal y esa gente que fue a Irán para ver algunos de esos misiles? Hicieron fotos, y en esas fotos se ven las aletas. Está la ojiva, y la ojiva tiene una especie de aletas y alas o algo así. Lo que dijo el profesor Ted Postel es que eso son malas noticias para los sistemas de defensa aérea, porque significa que el misil es maniobrable. Si se dirige hacia un punto, puede encontrar la forma de alcanzar su objetivo, y es demasiado difícil para el sistema Patriot, o para cualquier sistema de defensa aérea, interceptar ese tipo de misiles. Right. Yeah, no, I think I didn't see. Sí, your exacto. interview with him yet. No, creo que él, no he visto todavía tu entrevista con él, pero sí vi que hizo algo parecido con Danny Davis, y bueno, señaló que el sistema Patriot tenía solo un 10% de efectividad. Y por eso digo que Irán está en posición de causar un daño real a Israel con sus misiles balísticos si decide, ya sabes, ir a por todas, sin detenerse. Porque de todos los misiles lanzados para defensa aérea durante los 42 días, del 28 de febrero al 7 de abril, 2/3 de los que se dispararon para defensa aérea eran sistemas estadounidenses, Patriot y THAAD. Y según Ted, menos del 10% alcanzaron sus objetivos. Eso significa que más del 90% de los misiles balísticos cayeron sin ser interceptados en Israel. Por eso mantengo que Irán está realmente en una posición fuerte y que si Israel no se detiene, Irán puede causarles un daño muy serio. Iran can really do significant damage to them. Una de las ojivas que nos enseñó era así, saltando, saltando, saltando así. Sí, La otra hacía algo así como un movimiento en zigzag, zigzag, algo de ese estilo. Y según dijo, parece que hay algún tipo de motor detrás que provoca esos movimientos antes de alcanzar los objetivos. Es muy complicado. No sé si alguno de los sistemas de defensa aérea del mundo sería capaz de interceptar misiles de este tipo. En realidad, la tecnología de los misiles está muy por delante de los sistemas de defensa aérea, no solo en Irán o en Rusia, sino en todas partes. Not only in Iran, in Russia, everywhere. Mhm. sí. Básicamente, Yeah, no, look, it is the Sí, mira, ya hemos visto que en lo que respecta a los sistemas de misiles Patriot, tanto en Ucrania como en Israel, no funcionan.
Quiero decir, pueden servir contra ciertos objetivos, pero sobre todo frente a misiles de crucero y misiles balísticos, son ineficaces. They're ineffective. No. Sí, el asesinato forma parte de la estrategia israelí. Y hay un nuevo informe que muestra que los israelíes querían asesinar a Arakchi, el jefe del parlamento iraní, durante las negociaciones que mantenían con los estadounidenses. In the negotiations they had with Americans. Well, yeah. Bueno, sí, eso es una noticia vieja, pero salió ayer, así que hay que preguntarse, ¿por qué están contando algo tan antiguo justo ahora? News like that now. And I was saying, is it just that it's a slow news day? Y yo decía, Why? ¿es simplemente que hoy no hay muchas noticias? ¿Es por eso? Pero el hecho es que, cuando se dieron esas negociaciones, creo que Pepe y yo informamos sobre eso hace como mes y medio, durante la primera ronda de conversaciones hubo una preocupación real. De hecho, el profesor Morandi habló de ello. Habían recibido información de que Israel intentaba derribar el avión iraní que llevaba de vuelta a Teherán a la delegación iraní. Así que lo miro y pienso, vale, ¿por qué están difundiendo eso? So I look at that and say, okay, why are they putting that out? Or another piece of really old news that's Otra noticia realmente vieja y bastante extraña es que el CENTCOM anunció que los marines ya han llegado a la zona, que el USS Boxer está allí. Y uno piensa, perdón, ¿cómo? El Boxer salió de San Diego el 18 de marzo de este año. Ya hemos pasado abril, mayo, junio. Eso fue hace casi 4 meses. No les llevó 4 meses a ese barco llegar al mar Arábigo o al Golfo de Omán, o donde demonios esté ahora. Llegó en unos 50 días, 40 como mucho. Entonces, ¿por qué lo están contando ahora como si fuera algo nuevo? Es una locura, y muchos medios se hicieron eco de ello. It's just crazy. And a lot of the media was running with it. Oh, the Los marines están reforzando sus fuerzas. Los marines ya están aquí. Marines are here. Guys, they've been there all along for the last. Llevan allí todo este tiempo, desde hace 2 meses. I think the Creo que ahora la cuestión es cuánto tiempo puedes mantener a un grupo de chicos de 18, 19, 20 o 21 años encerrados en un barco. Ya sabes, necesitan moverse, hacer ejercicio, estar activos, salir, en fin. En cambio, están obligados a intentar hacer ejercicio a bordo. Buena suerte con eso. Exercise on board a ship. Good luck with that. I remember after Ajá, recuerdo que después de aquella primera reunión entre la delegación iraní y los estadounidenses, cuando regresaron, no fueron directamente a Teherán. directly to Tehran. Estaban en otro sitio, porque yo estaba en contacto con el profesor Marandi. Was in contact with Le pregunté, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Y me dijo, no estoy en Teherán, estoy en otro lugar y vamos a ir a Teherán. to Tehran. And Yeah, I think they, Creo que fueron en tren. Sí, exactamente. yeah. but they were, somehow when Pero ellos, ya sabes, de alguna manera, cuando llegaron a Irán, no estaban todos juntos. Se separaron y tomaron direcciones distintas para evitar cualquier tipo de problema. Porque es increíble, de verdad, cuando lo piensas. Looking at Well, again, see. if you want to call it Bueno, strategy. Otra vez, si quieres llamarlo estrategia, hay que preguntarse, ¿cuál es el propósito estratégico de matar a las personas que son, digamos, las más moderadas, las más abiertas a negociar? You know, Si te deshaces de ellas, te quedas con los que dicen, ni hablar, no tenemos nada que negociar, vamos a matarte. ¿En qué beneficia eso a Israel? how is that in Sinceramente, Israel's no lo interest? entiendo en absoluto. I find it, I'm completely baffled by that. Because they're so afraid of negotiations between Iran and the United Porque tienen tanto miedo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. No hablo del contenido, sino del hecho mismo. No quieren ningún tipo de negociación entre las dos partes. Eso les asusta, les aterra cualquier intento de diálogo. Por eso ves, por ejemplo, el caso de Ali Larijani. ¿Cuál fue la razón principal para asesinar a Ali Larijani o a Kamal Karasi, que fue asesinado junto con su esposa? Ellos no formaban parte del ejército, no participaban en los ataques contra Israel. Estaban negociando con Estados Unidos, hablando con Estados Unidos. Pero Israel no quiere eso. Right. No sé hasta qué punto se entiende eso en Washington.
o si hay alguien en Washington que comprenda lo que está pasando con los israelíes y con los extranjeros, y la forma en que intentan desesperadamente asesinar a cualquiera que esté dispuesto a hablar. Esto no es algo nuevo. Yeah, Sí, no, sí, I estoy de agree. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Larry, ¿crees que Estados Unidos se está preparando para otra guerra? Sí. No, I don't. Again, I come back. No, no lo creo. Vuelvo otra vez, como decía hace unos minutos al hablar del petróleo. Todo el problema del diésel que afronta Estados Unidos es muy serio y no está recibiendo la atención mediática que debería. Pero va a haber escasez de diésel y también de combustible de aviación, y las refinerías tendrán que decidir cuál de los dos producen. Así que no es que Estados Unidos tenga un suministro mágico que pueda soltar de repente. Así es como han mantenido bajo el precio del petróleo durante los últimos 3 meses. El petróleo que va ahora mismo a bordo de los barcos, cuando se descargue, tendrá un precio real que la gente está pagando de unos 110, incluso hasta $120 por barril. 110, upwards of $120 a barrel. It's not $80 a barrel. It's not $70 a barrel. It's much No son more. $80 el barril, tampoco 70, es bastante más. Pero tenemos unos medios de comunicación que se están engañando a sí mismos y a todo el mundo, y nadie parece dispuesto a entender cuál es la situación real. Porque como decías antes, el tipo de petróleo o la forma en que una refinería está configurada para procesarlo y refinarlo determina el tipo de crudo que recibe. Así que no es tan sencillo como desviar el petróleo del oeste de Texas, que está fácilmente disponible, y enviarlo al boicot del Golfo de Estados Unidos. Es mucho más complicado que eso. It's much more complicated than that. And so with this shortage coming Así que, con esta escasez que se avecina, si Estados Unidos decide intentar reanudar las operaciones de combate, tendrá que tomar combustible de aviación de las aerolíneas civiles. Y eso significa que la aviación civil entrará en una fase de contracción muy seria. ¿Y cuáles serían las implicaciones económicas de eso? Pues enormes. Quiero decir, la economía estadounidense, estamos viviendo en un mundo de fantasía. Siempre he sido un gran admirador de la película La Gran Apuesta, precisamente porque refleja el estado de ilusión del mercado actual, el mismo que existía en 2008. Ya sabes, hubo unos pocos que pudieron ver que ese mercado inmobiliario iba a colapsar. No podía seguir así, iba a colapsar. It can't continue like this. It's going to collapse. But everybody else, oh, no, that's crazy. You're out of your mind. It's fine. Pero todos los demás decían, no, eso es una locura, estás fuera de tu mente. Y bueno, al final todo se vino abajo. Ahora estamos en una situación parecida, solo que esta vez hablamos del petróleo y de una cadena de suministro global en crisis, respaldada por, ya sabes, varios billones, si no un cuatrillón de dólares en apuestas con derivados. Es literalmente el mayor maldito casino del universo, apostando sobre hacia dónde va a ir el precio del petróleo y qué va a pasar. Y cuando los que apuestan mal se arruinan, eso se va a extender por toda la economía, por los bancos, por todo el sistema financiero. Y también va a afectar a las cadenas de suministro. Básicamente, este es el resultado de la política exterior de Estados Unidos en los últimos 5 años. Primero, iniciar una confrontación con Rusia, uno de los principales proveedores de petróleo y gas, en Ucrania, y sabotear el gasoducto Nord Stream. Ahora mismo, la guerra en Asia Occidental contra Irán ha cerrado prácticamente el estrecho de Hormuz. Exacto. Estos son los resultados de las dos administraciones, la de Biden y la de Trump. Y parece que nadie quiere aceptar ese resultado, ni asumir que esto es consecuencia de nuestra propia política. Tenemos que hacer algo al respecto. Lo que me decepciona, en mi opinión, Larry, es que vamos a tener esta guerra prolongándose una y otra vez hasta el último momento de esta administración. No lo veo claro. Tú dices que no van a volver a la guerra, pero podríamos tener algún tipo de conflicto, una especie de toma y daca, algo así, hasta el final de esta administración. Va a ser ese el caso. Well, isolated attacks
Bueno, los ataques aislados, ya sabes, esos no me preocupan demasiado, porque no puedes mantener operaciones de combate así. Lo que realmente me llamó la atención fue la guerra que empezó el día 28. Yo fui de los pocos que decía que eso iba a pasar. Teníamos a otros, como mi querido amigo Ray McGovern, que pensaba de otra manera, y tenía buenos motivos para defender su postura. No es que estuviera loco o que ignorara las señales, pero yo me fijaba, concretamente, en lo que podríamos llamar la infraestructura necesaria para que se produzcan operaciones de combate. Y después de pasar 23 años diseñando ejercicios para las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense, conocía bien toda la planificación previa, todo lo que tenía que estar preparado antes de lanzar una operación de combate. Before a combat operation was launched. And invariably this means that Y como siempre, eso significa que se ha creado una burocracia. En este caso se llaman CAT, los equipos de acción en crisis. Estos CAT incluyen, bueno, depende del mando concreto. Por ejemplo, en el mando central, el almirante Brad Cooper está al frente. Tiene un adjunto, no sé cómo se llama su adjunto. Cuentan con un centro de operaciones que normalmente está en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero con muy poco personal. Solo hay unas pocas personas y se encargan de redactar un informe con lo que ha ocurrido durante la noche y enviarlo al comandante, en este caso al almirante. Pero cuando decidieron decir, de acuerdo, vamos a lanzar este ataque contra Irán, de repente activaron el CAT. attack on Iran, all of a sudden they activated the CAT. And, within the military. Y bueno, dentro del ejército tienes distintos departamentos. El de administración, el de inteligencia, el de operaciones, el de logística, el de planificación, y todos esos se integran en el CAT. Luego, si tienes socios de enlace como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional o la Agencia de Inteligencia de Defensa, también se incorporan al CAT. Cada uno tiene su mesa, su ordenador, sus tareas asignadas, la información que deben recopilar. Hay órdenes que hay que redactar. Así que, cuando eso se puso en marcha, más o menos el 21 de febrero, supe que, vale, íbamos a la guerra. I knew that, okay, we're going to war. You don't stand that up and put that into place. No montas algo así, ni lo pones en marcha, a menos que vayas a llevar a cabo ataques. Entonces, ¿por qué digo ahora que no veo que estén ocurriendo esos ataques? Porque ese sistema se ha desmantelado. Ya no está activo. Han vuelto a ser los 2 o 3 chicos y chicas que se sientan en el centro de operaciones. Los del turno de noche, sí, eso es una faena. Han vuelto, por lo que entiendo, a turnos de 8 horas. Cuando estás en un CAT, haces 12 horas de trabajo y 12 de descanso. Y es durísimo. Una cosa es hacerlo 3 o 4 días, pero madre mía, cuando lo haces durante 3 meses, es brutal. Así que por lo que sé, ahora mismo ninguno de esos CAT está funcionando las 24 horas del día. En su lugar, trabajan de lunes a viernes, de 8 a 5. Y cuando haces eso, no estás planificando operaciones militares. Es una de esas señales de advertencia, esos indicadores que te dicen si vamos o no a la guerra. Dime, ¿tenemos los CATs preparados? Y si los CATs están activados en todos los frentes, entonces sí, sabes que algo va a pasar. Y ahí es donde está Estados Unidos ahora. Nos hemos topado con limitaciones de recursos. Siempre hemos fingido que tenemos recursos ilimitados, que no hace falta preocuparnos por conseguir nuevos Tomahawk porque tenemos de sobra. Todo está en marcha, pero no es así. Los chinos tienen 18 minerales de tierras raras, minerales procesados. Y eso es otra cosa que mucha gente no entiende bien. Porque dirán, bueno, tenemos muchos minerales de tierras raras aquí, en Estados Unidos. Y es cierto, a solo 25 o 30 minutos de donde estoy ahora mismo, puedo llevarte a una mina que se llama Mosaic. Allí tienen enormes montones de material que han sacado del suelo y desechado, lo que se llama residuos mineros. Y en esos residuos hay minerales de tierras raras. Pero hay que procesarlos, y ese proceso es caro y contaminante. ¿Y adivina qué? Prácticamente el único país del mundo que hace ese procesamiento es China.
Por eso tienen casi el control total de estos minerales. Así que ahí está Estados Unidos. Queremos fabricar nuevos misiles Tomahawk, pero necesitamos 18 minerales de tierras raras, entre ellos el galio, y no podemos conseguirlos. Así que, aunque tengamos todo el metal y los materiales para montarlos, nos faltan esos componentes esenciales. Y eso significa que no estamos produciendo ningún Tomahawk. Lo mismo pasa con los Jazz. Y hace un par de semanas nos enteramos de que el secretario de la Fuerza Aérea dijo que los últimos 6 F-35 entregados a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y ojo, cada uno cuesta $100 millones, pues ninguno de ellos tenía el radar en el cono del morro. ¿Por qué? Por culpa de los minerales de tierras raras y de los imanes que vienen de China. No los tienen. Así que, para que ese avión pudiera volar correctamente, tenía que tener un cierto peso en el morro. Así que fueron y compraron unas pesas, como las que usas en el gimnasio, esas que pones en una barra para levantar. Pues eso fue lo que colocaron en el morro de ese avión. Pero luego el secretario de la Fuerza Aérea dice, no, por cierto, en cuanto a preparación para el combate, ya sabes, estar listos para despegar, volar y luchar, el F-35 solo está al 30%, entre el 25 y el 30% de disponibilidad. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue diciendo, como insiste Trump, que somos los más poderosos, el mejor ejército, y no es verdad. Es una mentira absoluta, un autoengaño por nuestra parte. Israel quiere ser independiente de Estados Unidos. No quieren seguir recibiendo tanto apoyo. Ya sabes, básicamente lo que Benjamin Netanyahu dijo en su investigación. Lo viste, estaba en hebreo, pero hay algunos fragmentos de esa entrevista en texto que ha hecho, como parte de su campaña para crear una especie de propaganda a favor de su posición en Israel. Pero en esencia lo que dice es, vamos a ser independientes. No queremos depender totalmente de Estados Unidos en lo que se refiere a misiles, interceptores y todo eso. Y luego añade que no solo Benjamin Netanyahu, sino también la oposición, en el fondo temen a Turquía junto con Irán. Imaginemos, Larry, que mañana o pasado mañana Israel decide lanzar un ataque preventivo, porque siempre lo llaman así. Un ataque preventivo. No es que otros países ataquen a Israel y que Israel responda. No, ellos son los que atacan a otros países y luego argumentan que fue un ataque preventivo. Iban a atacarnos. Por eso atacamos nosotros primero. ¿Cuál es el sentimiento en Estados Unidos como consecuencia de esta guerra contra Irán? ¿Hasta cuándo van a seguir luchando o apoyando a Israel? Porque hay ciertos límites a lo que Estados Unidos puede hacer en la región. Sí, no es una división perfecta. Lo que quiero decir con eso es que no se trata de elegir entre Israel o Irán. Por un lado, el pueblo estadounidense tiene una visión muy negativa de Irán. Se percibe a Irán como un estado terrorista, un estado islámico, fanático, yihadista, que quiere, entre comillas, imponer la ley Sharia, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, la opinión pública sobre Israel también se está volviendo negativa. Así que hay cada vez menos apoyo. Ese respaldo automático que existía, digamos, hace 10 años hacia Israel, ya no está. Ahora se mueven en la dirección contraria. Menos apoyo, menos interés, menos disposición a respaldar a Israel. A Turquía, al ministro de Asuntos Exteriores le preguntaron, ¿qué opina de Israel y de la forma en que se presenta a Israel en Turquía como el principal enemigo en Asia Occidental? Él respondió, nuestra preocupación no es Israel, porque sabemos que no van a poder luchar contra nosotros. Y Larry, cuando se trata de Israel, me da la impresión de que los líderes israelíes están completamente fuera de la realidad en la manera en que se ven a sí mismos desde el punto de vista militar. Sí. Porque cuando tienes un ejército fuerte, tienes que tener en cuenta tu población.
el tamaño de tu país y hasta qué punto eres capaz de operar bajo tierra, no solo de atacar algunos objetivos desde el aire. hitting some targets from the air. Yeah. Yeah, no, they've always Sí, ese ha sido siempre el sello de Israel, su arrogancia. Esa mezcla de arrogancia y soberbia, creyendo siempre que son mejores de lo que realmente son. Sabes, si lo miras con objetividad, te detienes un momento y dices, vale Israel. Me hace gracia ver cuántos analistas occidentales critican a Rusia por la supuesta lentitud de su ofensiva contra Ucrania. Y sin embargo, cuando observas la enorme extensión de territorio que Rusia ha cubierto y la cantidad de unidades implicadas, etc., y luego miras a Israel, que solo tenía un área de unos 8 kilómetros de ancho por 40 de largo, y que además controlaba literalmente todos los puntos de entrada y salida de ese territorio. Controlled all access points in and out of that territory. And yet, after almost it's approaching 3 years, Y aún así, después de casi 3 años, no han sido capaces de derrotar a Hamás. Han matado a muchos civiles, y resulta impactante que los palestinos hayan logrado sobrevivir como lo han hecho. Pero de nuevo, esto solo recuerda que el ejército de Israel es, en realidad, bastante débil. Tienen una fuerza aérea potente y pueden bombardear sin piedad a la población civil. Y son realmente buenos matando civiles. Eso es lo que han demostrado. Fuera de eso, es una muy poco eficaz. they proved to be very ineffective. And here is what the foreign minister Esto es lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, que Israel, el régimen israelí, no es solo un problema para Turquía o para Erdogan, es una crisis para toda la humanidad. Este régimen se ha convertido en una carga para la humanidad que ninguna persona con conciencia política, económica o humana puede soportar más. Y ese es el sentimiento. Por eso creo que en Israel sienten que Turquía es ahora su principal enemigo. Turkey is the main enemy right now. Well, again, and think this, Bueno, otra vez, y piensa en esto. Esto es lo que resulta tan desesperante a los israelíes. Ahora están presentando a Turquía como su principal enemigo, el que tienen que derrotar militarmente después de acabar con Irán. ¿Y qué país les suministra el petróleo? ¿Quién es su principal proveedor de petróleo? Turquía o Turquía. Y entonces, ¿quieres buscar una pelea? Es como si, no sé, imagina que todo mi sueldo o la mayor parte del dinero que gano viniera de ti. Y luego yo apareciera en tu programa todos los días para insultarte, llamarte de todo y amenazarte. No creo que me volvieras a invitar a tu programa. Dirías, prohíbele la entrada, échalo. Por eso digo que la falta de lógica en lo que hace Israel es asombrosa. Y de nuevo viene del factor arrogancia. Es ese sabemos más que nadie, tenemos la mejor lucha antiterrorista, lo mejor en esto, en aquello y en lo otro. we got the best counterterrorism, we got the best this, that, and the other thing. Jerusalem Post Sí. reported, Larry, El Jerusalem Post informó, Larry, que había un gran plan para derrocar al llamado régimen iraní utilizando fuerzas kurdas respaldadas por la Fuerza Aérea Israelí, y que ese plan fue saboteado porque de alguna manera J.D. Vance filtró la información a Erdogan. Luego, Erdogan se puso en contacto con Donald Trump, y Donald Trump decidió no seguir adelante. ¿Cuál es tu interpretación de esta historia? ¿Ves algún tipo de lógica detrás de todo esto? Do you see any sort of logic behind it? No, that's what. No, mira, si hay una lección que deberíamos haber aprendido ya, es que cuando tratas con situaciones, con personalidades y con países en el Levante, en Asia Occidental, en Oriente Medio, como quieras llamarlo, no. La lógica y la sensatez no son precisamente las habilidades analíticas más útiles. Van a armar a los kurdos. Vale, arman a los kurdos. ¿Cuántos kurdos hay? ¿2 millones? ¿3 millones con armas? No, no. Entonces, ¿qué van a hacer en Irán? Si su plan es derrocar al gobierno de Irán, es que signos de threat tomar con training. That means they're going to have to come into and take control of Tehran. How many soldiers are required to do that? ¿Cuántos soldados harían falta para eso? Los kurdos no tienen tantos soldados. No son tan numerosos.
Así que incluso si recibieran, digamos, apoyo aéreo de Estados Unidos, cualquier avión que sobrevolara Irán en ese momento probablemente sería derribado. Así que sí, no sé, creo que esta historia se está difundiendo como mínimo para intentar perjudicar a J.D. Vance, porque Israel está, creo, muy enfadado con Vance, ya que está avanzando con esas negociaciones con Irán. Y mientras esas negociaciones sigan en marcha, siempre existe la posibilidad de que lleguen a un As long acuerdo. as those negotiations are underway, there's always a chance they're going to make a deal. Yeah, yeah. Basically, the Zionists on X, they're attacking him. Básicamente, esos sionistas en X le están atacando por todos lados. En mi opinión, eso no es teatro. Son realmente los israelíes, desde Israel, los que le están atacando, porque de alguna manera, entre bastidores, está actuando o haciendo algo que va en contra de Donald Trump y de lo que Trump quiere para Israel. Y él intenta convencer a Donald Trump. Pero yo no veo nada de eso. No veo a Donald Trump tan metido en ese asunto. I don't see Donald Trump in that much. Yeah. No, this is Sí, esto es, Trump no tiene control sobre lo que va a pasar con respecto a Irán y la región. Ahora, sé que los pakistaníes han insistido bastante bajo control, pero no es así. Y él, um, they don't, and the I guess the variables are what are the Saudis going to do? supongo que las variables son, ¿qué van a hacer los saudíes? Han demostrado que no son necesariamente de fiar. Déjame decirlo así. Si los pakistaníes logran crear lo que yo llamaría una fuerza de seguridad panislámica, que reúna a Egipto, Turquía, Arabia Saudí e Irán junto con Pakistán en una alianza militar, entonces sí, eso cambiaría las reglas del juego. Pero no creo que estemos ahí todavía. Ya sabes, se supone que hacia ahí va todo esto. Y si eso llega a pasar, entonces sí, los israelíes estarán en un verdadero aprieto. And if that happens, then yeah, the Israelis are in real trouble. Bloomberg reported European nations have made Bloomberg informó que los países europeos han asumido que Irán va a imponer tasas en el estrecho de Hormuz. Lo ven como algo inevitable y están instando a Irán. ¿Tú qué piensas, Larry? Supongamos que van a aceptar eso y que van a recibir más petróleo del estrecho de Hormuz y de los países del Golfo junto con Irán. ¿Eso significa que quieren continuar la guerra en Ucrania? Sí, claro. in Ukraine. Oh yeah. Why ¿Por qué pensarías que no lo harían? Seguir con la guerra. Esa es una gran pregunta para mí. No entiendo por qué es tan difícil de comprender para los europeos, que ya sabes, este camino de enfrentarse a Rusia en Ucrania no les va a funcionar. ¿Cuál ha sido el beneficio para Europa hasta ahora? Llevamos 4 años, casi 5, de guerra en Ucrania. For 4 years, we are approaching 5 years of war in Ukraine. Yeah, there you go, thinking logically again. So, Ahí estás otra vez, pensando con lógica. we're at a point Mira, in this war. estamos en un punto de esta guerra en el que las pérdidas de Ucrania se están acelerando. El ataque con misiles y drones que Rusia lanzó sobre Kiev el miércoles fue devastador. Destrozaron algunas industrias de defensa clave. So here we are fighting. So Se podría preguntar, ¿por qué no lo hicieron antes? No lo sé, pero ya no tiene sentido darle vueltas a eso. make the case. No lleva a ningún sitio. Don't know. Tenemos que mirar dónde estamos ahora. They say, Al mismo tiempo, Rusia está destruyendo todas las gasolineras al este del río Dnieper. Literalmente, nadie va a poder llenar el depósito de un coche. Así que se va a crear una auténtica crisis de transporte para los ucranianos que viven al este del Dnieper. Ukrainians that live east of Y en este contexto, sí, los europeos, en especial británicos y alemanes, están intentando enviar más drones. in particular are trying to pump more drones in, and by doing so, they're making themselves. Y al hacerlo, se están convirtiendo en posibles objetivos. Y ya están ocurriendo esos enfrentamientos. Anoche mismo di un ejemplo. Uno de los petroleros rusos se preparaba para salir del mar Báltico, pasando por un estrecho, y un barco de la OTAN intentó detenerlo. Entonces, un buque de guerra ruso que lo escoltaba se acercó y básicamente amenazó al barco de la OTAN. Os vamos a hundir, apartaos. Y el barco de la OTAN se retiró. Así que, ya ves,
podríamos tener más enfrentamientos de ese tipo. Y lo más probable es que si esto sigue así, acabemos viendo un incidente que podría escalar hasta el punto de que Rusia tenga que abrir fuego o lanzar ataques con misiles contra objetivos militares clave en el Reino Unido, en Francia o en Alemania. Porque, como dijo Putin, están hablando abiertamente de ir a la guerra con nosotros en 1 o 2 años. Así que no pueden fingir que esto no es una amenaza. So they can't pretend that this is not a threat. Larry, what is your understanding of Russia? You've been to Russia. Larry, ¿cuál es tu visión de Rusia? The war started. Has estado allí desde que empezó la guerra, creo que 2 o 3 veces, ¿no? Así que conoces bien lo que está pasando en el país. Ahora mismo hay gente que dice que quizá la estrategia de Vladimir Putin es equivocada, que no está funcionando, y que la gente, bueno, no está contenta con sus decisiones. Yo, la verdad, no me creo ese tipo de argumentos. No sé tú, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo en Rusia? I don't know about you. How do you feel about what's going on in Russia, considering the war? Putin is not direct. He is not making Putin no está tomando las decisiones militares. El Estado Mayor está siguiendo un plan que ellos mismos elaboraron. Ahora bien, en el pasado, creo que Putin ha intervenido para insistir en que intenten reducir al mínimo las bajas civiles y evitar atacar ciertos objetivos. Lo que ocurrió el miércoles fue que hubo una serie de ataques, digamos, en una zona que sería como la versión de Kiev del Kremlin, una zona gubernamental, que durante los últimos 4 años Rusia no ha atacado. Estaba aislado. Así sobre portador Sakharov Halslimdathing. They did now. So that's where I think the gloves are off. They reportedly hit the underground bunkers. Al parecer, atacaron los búnkeres subterráneos donde se encontraban funcionarios de la OTAN. Uno de los ataques contra el hotel, según una fuente, afirma que mataron a oficiales de la OTAN. Y de nuevo, esto nos remite a las advertencias que hizo Lavrov hace 2 semanas, diciendo algo así como, oye, todos los occidentales, salid de Kiev de una vez, porque si seguís allí, estáis poniendo vuestra vida en peligro. Así que hemos entrado en una nueva fase de la guerra. Los rusos están logrando avances a lo largo de toda la línea. Y bueno, creo que mucha gente se va a sorprender de cómo estará la guerra cuando lleguemos a finales de agosto. We would reach end of August. Larry, there are many people who resigned. Hay mucha gente que dimitió del gobierno de Trump o que fue apartada por distintos motivos. Uno de ellos, que en mi opinión fue importante, es Dan Bongino. Era, ya sabes, la segunda persona en el FBI después de, sí, el subdirector. In FBI after Right, the deputy director. Exacto. Patel, and Y dimitió. Antes de llegar allí, antes de ocupar ese cargo, ya era podcaster. in that position. Sí, And looking at the way he has Y viendo cómo ha cambiado, no sé si has visto su podcast antes y después, para comparar lo que ha pasado. Ha cambiado. Y de hecho, incluso Tucker Carlson se dio cuenta. Dijo esto sobre Dan Bongino. Esto fue lo que dijo Larry. No. Here is what he said, Larry. So quickly from a critic of the les pasó tan rápido de ser un crítico del Estado profundo a su defensor más agresivo. ¿Qué crees que le pasó a Dan? Da la sensación, parece, de que tuvo algún tipo de colapso. Está aterrorizado, eso es evidente, no sé por qué. Yo, que he tenido bastante contacto con Dan Bongino, vi cómo cambió de un día para otro. Algo le pasó en el FBI que lo rompió como persona, le destrozó la vida y desde luego su carrera. Dan está trabajando para encubrir las actividades del gobierno permanente. Es que nunca he visto a nadie cambiar tanto ni tener tanto miedo. Quiero decir, parecía que le iba a dar un infarto del miedo que tenía. No lo digo para atacarle, pero ojalá supiera qué le pasó. but I just wish I knew what happened. Do you think these people are so ¿Tú crees que esta gente es así? Yo lo veía antes de que formara parte de la administración Trump. Era un tipo muy sensible, reaccionaba, criticaba, y luego pasó a ser parte de la administración, parte del sistema. ¿Te acuerdas del intento de asesinato contra Charlie Kirk? Salió diciendo que no, que eso no era real. Pero tenemos al tipo que intentó matarlo, que intentó asesinarlo.
Y ya sabes, es algo enorme cuando se trata de este hombre, Dan Bongino. Y lo que me pregunto es qué les pasa a estas personas cuando entran en el sistema, cuando ven esa enorme maquinaria de propaganda y la corrupción que hay detrás. De alguna manera, se derrumban por dentro. Yeah, well, I don't know. All we know is that we are seeing Bueno, pues no lo sé. Lo único que sabemos es que están haciendo un giro completo de 180 grados. Ya sabes, ese programa que mencionaste de Tucker, donde entrevista a un periodista de investigación que dice haber identificado a la mujer, una agente de la policía del Capitolio, que según él, fue quien colocó esas bombas falsas frente a las sedes del Comité Nacional Demócrata y del Republicano. Según él, esas bombas formaban parte de un plan más amplio para intentar acusar a Donald Trump y a sus seguidores. Cuando ese periodista de investigación, que había estado en contacto con Dan Bongino, estaba siguiendo esa pista para descubrir quién era el verdadero autor del atentado, Dan Bongino elogió a ese tipo. Dan Bongino praised this guy. I guess his name's Steve. Praised him for what he Supongo was que se doing. llama And Steve. then Le elogió por lo que estaba Steve comes haciendo. up with the actual Pero en cuanto evidence Steve presentó pointing to pruebas was reales que an apuntaban a que inside todo job. había sido un trabajo interno, con la policía del Capitolio implicada junto con la CIA y el FBI, de repente Bongino dejó de hablarle. No quiso tener ninguna comunicación con él y empezó a atacarle. Así que lo que señaló fue que Bongino se convirtió en un prisionero del Estado profundo y que sigue haciéndose el ridículo. Sí, hubo un tiempo en que yo robé ese divisa en cuento. Ahora no dictamente mío. No titual panaminlo, farabufero. He's completely not worth watching. Sí, pero ha cambiado. Ah, sí. Yeah, no, he's Sí, no, está comprometido. Y Nimal Khurshid dijo, ¿qué ha pasado? What's happened? I mean, he's Quiero decir, ha dado un giro de 180 grados respecto a lo que decía antes de entrar en el gobierno. before he went into government. And I was naive enough to think that Y la verdad es que fui lo bastante ingenuo como para pensar que alguien como Bongino pensaba que hacía falta alguien así, alguien de fuera, para llegar y sacudir un poco las cosas. Pero en lugar de eso, tío, se convirtió en prisionero del sistema en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, antes era uno de los principales defensores de publicar los archivos de Epstein. Y luego, cuando entra, pasa a ser el principal implicado en editarlos y en impedir que esos archivos salgan a la luz. preventing the Epstein files from getting out. Gracias. Gracias, Larry, por acompañarnos hoy. All right, my friend. Muy bien, amigo mío. Un placer, como siempre. Vale, hablamos luego. Hasta pronto. Adiós. Bye. Bye.